Shalem a todos mis ajín y ajot. He vuelto. Una bienvenida a todos. Yahweh les bendiga en gran manera. En este Rosh Hodesh del 11º mes veremos el tema. Rosh Hodesh es un Shabbat, es decir, Rosh Hodesh tiene el mismo nivel que el Shabbat semanal. ¿Qué está permitido hacer en Rosh Hodesh? ¿Cuántos Hodeshim o meses tiene el año completo del Creador? ¿Tiene 12 o 13? ¿Y por qué el Salmo 104:19 menciona la luna para los tiempos o Moedín? ¿Cuál es la correcta traducción de este verso? Todos esos detalles lo veremos en esta enseñanza. Primero veamos, 12 meses o 13 meses. ¿Cuánto dura el año del Creador? Antes de contestar esta pregunta, primero veamos qué es un mes y de dónde se tradujo. Un mes es una unidad de tiempo medio. Para que lo entiendan mejor, veamos el siguiente gráfico. Unidades de tiempo. Tenemos 4 unidades. Está la unidad pequeña, luego está la unidad media, la unidad grande y finalmente la unidad macro. Dentro de la unidad pequeña tenemos el día y la semana. Y todavía aún tenemos más unidades pequeñas, como por ejemplo la hora, el minuto y el segundo, pero eso lo vamos a dejar ahí. No vamos a utilizar, lo que vamos a utilizar son los días y las semanas, de ahí en adelante. Luego le sigue la unidad media. Dentro de esta unidad tenemos el mes, el cual consta de 30 días. Luego le sigue la estación, que comprende 91 días o 13 semanas completas. Luego le sigue la unidad grande y aquí tenemos el año, el cual el año del Creador consta de 364 días completos. Y finalmente la unidad macro. En esta unidad tenemos los septenarios, que constan de 7 años. Luego tenemos el jubileo cada 50 años. Luego está el milenio, cada 1000 años, y así sucesivamente podemos mencionar más unidades, pero lo vamos a dejar aquí en el milenio de 1000 años. Como pueden ver, el tiempo está dividido en unidades, desde pequeñas a grandes. Cada uno es vital para conformar lo que hoy conocemos como tiempo. Si se fijan, todo está estructurado, todo tiene un orden perfecto. ¿Quién lo ordenó? Fue Yahweh Elohim. Ahora, en esta enseñanza nos vamos a concentrar en la unidad de tiempo medio, conocido como mes. El mes tiene una longitud constante de días y comprende exactamente 30 días en el calendario del Creador. Un mes no puede ser fluctuante, es decir, no puede tener 30 días, luego en el siguiente mes 29, luego de nuevo 30 y otra vez 29. Eso es fluctuar, es inconstancia. Y el mes del Creador no puede ser fluctuante, sino más bien fijo o constante. Por esa razón, el calendario del Creador no puede ser lunar, porque el mes lunar tiene alternadamente 29, 30 días, haciendo un total de 354 días en 12 meses. Y para compensar el desfase de 10 a 11 días con respecto al ciclo solar, el calendario lunar tiene que necesariamente añadir un 13º mes llamado mes intercalar, o comúnmente llamado por los judíos segundo Adar. Este mes intercalar se añade a un año bisiesto según el método de compensación, ya sea según el ciclo octaeris o el ciclo metónico.
Esos métodos ya lo explicamos en el 4º capítulo de la serie El calendario del Creador. Véase ese capítulo, Ajuste del tiempo, si quieres saber en qué consiste la compensación del calendario lunar. Ahora, nosotros estudiamos también el calendario lunar, no porque lo vamos a utilizar, sino para darnos cuenta de sus errores y sus inconsistencias, para que a usted no lo puedan engañar diciendo que el calendario del Creador es lunar. Muchos lamentablemente han caído en la trampa del enemigo y están observando un calendario en base a los ciclos de la luna, algo que el Creador jamás ordenó. La luna no fue hecho para computar el mes, sino más bien la luna fue creado para otro propósito. Por ejemplo, el libro de Enoc menciona la luna para ayudar a fijar el equinoccio y poder saber con precisión el comienzo del año, pero hasta ahí lo menciona Enoc. No menciona que se deba usar la luna para contar la longitud del mes, porque es innecesario, ya que el mes es constante y siempre es y será de 30 días, hasta que se complete la nueva creación de Yahweh que durará por la perpetuidad. Otro propósito con que fue creado la luna es para regular las mareas, dar luz en la noche, servir de señales proféticas para los tiempos. Y de hecho, los eclipses lunares son señales proféticas que anuncian el día grande y espantoso de Yahweh. Para todo eso fue creado la luna, no para contar el mes. Pero el hombre, por su terquedad, se sigue aferrando a la luna, y para avalar su calendario lunar hasta han manipulado y malinterpretado el Tanakh para sustentar que la sucesión de las estaciones y las moedín son en base a la luna. Salmo 104, 19, ahí nos dice: hizo la luna para los tiempos, y aquí la palabra tiempos en hebreo dice moedim. Hizo la luna para los tiempos o moedim, el sol conoce su ocaso. La versión hebrea Sefer Davar dice que la luna fue puesta para marcar las estaciones. Y la versión latinoamericana dice que la luna fue puesto para el calendario. ¿Puede ser cierto esta afirmación? Si la luna fue puesto para medir las estaciones y por ende para monitorizar el calendario, entonces, ¿por qué Enoc, el hombre que recibió la revelación del calendario del Creador, no centra su libro en la luna? Porque Enoc sabía perfectamente que la luna es variable. En algunos meses se atrasa, en otros meses se adelanta y eso lo hace inestable. Por eso la luna no es un indicador para medir la longitud del mes, sino más bien la luna es simplemente un tercer testigo para sincronizar el calendario con el equinoccio. Ahora, si la luna es el tercer testigo, entonces ¿quiénes son los otros dos testigos del tiempo? Son el sol y las estrellas. El sol como la gran señal de los tiempos para fijar el equinoccio y para celebrar las moedín de Yahweh. Y las estrellas como segundo testigo que confirma la duración completa del año. Y ambos, sol y estrellas, traen el año completo en 364 días,
sin adelantar ni retrasar su periodo. Por esa razón Yahweh puso al sol y las estrellas para marcar las estaciones y sus moedim, no la luna, como falsamente tratan de decir los defensores del calendario lunar, basándose en este verso de Salmo 104:19. Este verso fue mal traducido y totalmente malentendido. La palabra moedim que aparece en Salmo 104:19 no está haciendo referencia a las moedín o tiempos establecidos de Yahweh, sino moedín en Salmo 104:19 está haciendo referencia al tiempo fijo que posee la luna en cada una de sus fases. En otras palabras, la correcta traducción del Salmo 104:19 sería el siguiente. Salmo 104:19, según la versión del Peregrino, ahí nos dice: hiciste la luna con sus fases, con sus moedim, y el sol conoce su ocaso. Esta es la correcta traducción de este salmo o tejilim. La luna con sus fases y no la frase la luna para las estaciones. Las estaciones son definidas por la lumbrera mayor, el sol, no la luna. Por ejemplo, las 4 estaciones están marcadas por 2 equinoccios y 2 solsticios. Los equinoccios de primavera y otoño ocurren cuando el sol está justo en la intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste. En ese momento la duración del día y la noche son iguales, 9 partes día y 9 partes noche. Por otro lado, los 2 solsticios ocurren cuando el sol está lo más inclinado, ya sea al norte o al sur. En ese momento, la duración del día o la noche llega a ser el doble de la duración del otro. Entonces, ¿por qué Salomón solo tendría 12 gobernadores? ¿Sería acaso que Salomón no comía el 13º mes? ¿O tal vez ese mes el mismo Salomón se abastecía? ¿O qué fue lo que pasó? La respuesta es sencilla. El año del Creador comprende solo 12 meses. Por eso Salomón tenía solo 12 gobernadores en todo Yasharel, y cada uno de los gobernadores le abastecía de víveres durante un mes entero, y así se cubrían los 12 meses al año. De esa forma Salomón tenía sustento de comida durante todo el año. Salomón no era ningún tonto. Si realmente el año del Creador tendría 13 meses, entonces Salomón hubiera nombrado 13 gobernadores en lugar de 12, pero no lo hizo, porque Salomón sabía que el año completo del Creador consta de 12 meses nada más. Ahora, David, el padre de Salomón, también tenía 12 divisiones que salían y entraban cada uno en cada uno de los 12 meses del año. Primera de Crónicas 27, del 1 al 2, luego en el verso 15. Ahí nos dice: estos son los principales de los hijos de Yasharel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey David en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes durante todo el año. Fíjense, todo el año. Siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeán, hijo de Sabdiel. El duodécimo, para el duodécimo mes, era Heldai, netofatita. Él era el jefe de Otoniel, y en su división había 24,000. El rey David también tenía 12 divisiones de 24,000 hombres cada uno, y cada división tenía su respectivo jefe.
Cada división servía al rey David en todo negocio durante el lapso de un mes. Luego se retiraba y entraba la siguiente división hasta completarse el total de 12 divisiones que cubrían el año completo. De esa forma David contaba permanentemente con 24,000 hombres que estaban prestos a atender los asuntos del rey. Ahora, para sellar el calendario del Creador en 12 meses, leamos el siguiente verso. Revelaciones 22:2, ahí nos dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida solo produce 12 frutos, no 13, y cada fruto corresponde a un mes del año del Creador, lo cual demuestra que el calendario del Creador tiene solo 12 meses de 30 días cada uno, haciendo un total de 12 por 30 igual a 360 días. Más 4 días de Tecufá hacen un total de 364 días el año completo del Creador. Ahora veamos el Shabbat semanal, Rosh Hodesh y Moedim. Estos 3 tiempos establecidos constituyen la totalidad de los tiempos señalados por el Creador Yahweh. Primero está el Shabbat semanal, cuya celebración se hace cada 7º día de la semana, ininterrumpidamente. Es decir, el Shabbat semanal siempre gira en torno a un eje séptuple, cada 7º día de la semana. Luego viene el Rosh Hodesh, cuya celebración se hace cada 1 de mes. Y finalmente las 7 Moedim anuales se celebran una vez al año en su tiempo establecido. Ahora la pregunta: si Rosh Hodesh está dentro de los tiempos establecidos por Yahweh, entonces, ¿por qué no aparece mencionado en Vayikra o Levítico 23? ¿Por qué solo es mencionado el 1 del 7º mes o Yom Teruah y los otros Rosh Hodeshim no se mencionan para nada en Vayikra 23? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso el Creador se olvidó de los demás principios de mes? Claro que no. Lo que sucede es que solo el Yom Teruah tiene dimensión profética profunda y los demás principios de mes solo son complementos proféticos del Shabbat y las Moedim. Por ejemplo, el Shabbat semanal es sombra directa del milenio y las 7 Moedim anuales, incluyendo el Yom Teruah, son sombra profética del plan de redención. Pero, ¿qué hay de los otros principios de mes, los cuales no caen en Yom Teruah? ¿Qué sombra profética aguardan? Ninguna sombra directa, solo son complementos proféticos secundarios. Ahora, esto no significa que solo el 1 del 7º mes o Yom Teruah se tenga que guardar. Claro que no. Todos los principios de mes se tienen que observar porque es un mandato de la Torá. ¿Y cuántos principios de mes tiene el año del Creador? Muy simple. Si determinamos que el año completo del Creador posee 12 meses, entonces, ¿cuántas cabezas de mes existen? Por analogía, existen 12 principios de mes, de los cuales 4 principios de mes son días memorables según jubileos. ¿Y cuáles son esos 4 días memorables? Son los siguientes. Son el 1 del primer mes, el 1 del 4º mes, el 1 del 7º mes y el 1 del 10º mes.
Esos 4 días corresponden al principio o cabeza de cada estación. Así, por ejemplo, el primero del primer mes corresponde a la cabeza de la estación de la primavera. El primero del cuarto mes corresponde a la cabeza de la estación del verano. El primero del séptimo mes corresponde a la cabeza de la estación del otoño. Y finalmente el primero del 10º mes corresponde a la cabeza de la estación del invierno. Esos 4 principios de mes son días memorables o días del recuerdo que no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque están asociados a 4 eventos claves del diluvio universal. Así, por ejemplo, en el primero del primer mes, Yahweh ordenó a Noa para que construyera el arca. El primero del cuarto mes se cerró la boca del abismo inferior y las aguas dejaron de salir del interior de la tierra. El primero del séptimo mes se abrió la boca del abismo inferior y las aguas del diluvio comenzaron a decrecer gradualmente hacia el interior de la tierra. El primero del 10º mes se vieron las cimas de los montes. Esos son los 4 eventos que están asociados al principio de cada estación. Y un dato interesante es que estos 4 eventos ocurrieron un cuarto día de la semana. ¿Será coincidencia que estos 4 eventos claves del diluvio ocurrieran un cuarto día de la semana? Claro que no. El Creador todo lo hace en base a su tiempo, lo cual indica una vez más que el calendario verdadero del Creador es el calendario de Qumran que observaban los Kohanim de Sadoc, ya que en ningún otro calendario estos 4 eventos del diluvio van a ocurrir un cuarto día de la semana. Solo con el formato del calendario de Qumran va a armonizar el libro de los jubileos, porque después de todo fueron los de Qumran los que preservaron el libro de los jubileos, y por ende es natural que el libro de los jubileos solo armonice con el formato calendárico de Qumran. Tratar de acoplar el libro de los jubileos a otro formato de calendario que no sea el de Qumran es como poner un mouse a un celular, no va a funcionar. El mouse únicamente le sirve a una laptop y de la misma forma jubileo solo le va a servir al calendario de Qumran. Por tanto, el calendario dado a Enoc, luego restaurado al pueblo de Yasharel en el monte Sinaí y posteriormente preservado por los habitantes de Qumran, ese calendario es el verdadero calendario del Creador. Ahora veamos un cuadro comparativo para saber si el Rosh Hodesh tiene el mismo nivel del Shabbat semanal. Primero veamos el primer punto concerniente al fuego. Por ejemplo, en Shabbat semanal estaba totalmente prohibido encender fuego y por ende estaba prohibido cocinar. Éxodo o Shemot 16:23 lo dice. Por otro lado, en Rosh Hodesh sí se podía encender fuego siempre y cuando sea para preparar nuestros alimentos, no para vender comida o para hacer negocio, eso sí está prohibido. Pero cocinar para nosotros mismos, eso sí está permitido. Y ahora mismo vamos a corroborarlo con las escrituras. Primero leamos el verso para el Shabbat semanal, donde indica que está prohibido encender fuego en Shabbat semanal. Shemot 16:23, ahí nos dice:
Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh: mañana es el Kadosh, día de reposo, el Shabbat semanal, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Un día antes del Shabbat semanal se tiene que preparar los alimentos. Luego, cuando llegue el Shabbat semanal, simplemente consumes lo que preparaste. O puedes consumir ese día frutas y verduras que no requieran cocción. Es una alternativa. Ahora, en Rosh Hodesh sí está permitido encender fuego, porque Rosh Hodesh no cae nunca en un Shabbat semanal. Primera de Samuel 25, ahí nos dice: y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será principio de mes, y yo acostumbro sentarme con el rey Shaul, a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Para que David se siente a comer a la mesa en Rosh Hodesh, alguien tuvo que haber cocinado, si no, ¿cómo David comería? Por tanto, se deduce fácilmente que en Rosh Hodesh usted puede cocinarse con normalidad, siempre y cuando sea para su consumo personal y no para hacer negocio. Pasemos al segundo punto de comparación, el cual es el trabajo. En Shabbat semanal está prohibido trabajar, comprar o vender. Éxodo 20 del 8 al 10 lo dice claramente: acuérdate del día de Shabbat semanal para consagrarlo a Yahweh tu Elohim. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo, es Shabbat para Yahweh. No hagas en él ninguna obra de siervos. Algo similar se aplica al Rosh Hodesh. No se puede trabajar, tampoco comprar ni vender. Y el texto base lo leímos hace un momento en Amós. Si trabajar estaría permitido en Rosh Hodesh, entonces el pueblo no tendría por qué decir cuándo pasará el Rosh Hodesh para ir a vender el grano. Por tanto, en Rosh Hodesh, al igual que en Shabbat semanal, está prohibido trabajar, comprar o vender. Pasemos al tercer punto de comparación, el cual es el viaje. En Shabbat semanal está prohibido viajar o caminar largas distancias, a menos que sea para oír o aprender la palabra de Yahweh. Eso lo leímos en Segunda de Reyes 4:22. Ahí vimos cómo las personas iban o viajaban para consultar a Yahweh, ya sea en Shabbat semanal o Rosh Hodesh. En consecuencia, podemos decir que caminar sí está permitido tanto en Shabbat semanal como en Rosh Hodesh, porque ambos días son ocasiones para consultar a Yahweh nuestro Elohim. Ambos días son ocasiones para buscar la presencia del Creador, postrándonos delante de Él. Pasemos al cuarto punto de comparación, el cual es la alegría. En Shabbat semanal está prohibido estar triste y por consiguiente está prohibido ayunar, porque el Shabbat semanal es un deleite. Nadie tiene que estar triste, sino al contrario, todos nos deleitamos en Yahweh y Yahshua, en su Torah, en sus misbot, en todos sus caminos. Y solo así verdaderamente Yahweh nos hará subir sobre las alturas y nos dará de comer la heredad de nuestro padre Jacob. Eso se encuentra en Yeshayá 58 del 13 al 14. Por otro lado, en Rosh Hodesh también se tiene que estar alegre, porque es el comienzo de un nuevo ciclo mensual. Tenemos que recibirlo al sonido del shofar. Por eso el Salmo 81:3 dice:
Tocad el shofar en el principio de mes, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Una fiesta es para estar verdaderamente alegres delante del Creador. Gozaos y alegraos porque Yahweh nuestro Elohim reina. Pasemos al quinto y último punto de comparación, el cual es la designación. El Shabbat semanal es designado como un Shabbatón semanal. Es decir, el Shabbat semanal es un reposo de reposos. ¿Y cómo se dice reposo de reposos en hebreo? Se dice Shabbat Shabbatón, que quiere decir un reposo absoluto. Eso lo encontramos en Shemot 16:23. Por otro lado, el Rosh Hodesh no es designado como un Shabbatón. Pero a pesar de eso, el Rosh Hodesh es una ocasión especial para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh. Véase Números 28 del 11 al 15. Por tanto, en síntesis, ¿qué podemos decir del Rosh Hodesh después de hacer las comparaciones correspondientes? Podemos decir que el Rosh Hodesh es casi igual al Shabbat semanal, con la única diferencia notable que en Rosh Hodesh sí se puede encender fuego para cocinar. El resto de las prescripciones del Rosh Hodesh son casi idénticas al Shabbat semanal. Por tanto, concluimos que el Rosh Hodesh es casi un Shabbat y debe ser observado con el mismo nivel de detalle que el Shabbat semanal. Y de hecho, en el milenio el Rosh Hodesh será observado al mismo nivel que el Shabbat semanal. Ezequiel 46:3 ahí nos dice: asimismo se postrará el pueblo de la tierra delante de Yahweh a la entrada de la puerta en los días de Shabbat semanal y en los principios de mes. Yeshayá 66:23 también lo dice. Y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y de día de Shabbat en día de Shabbat vendrán todos a postrarse delante de mí, dijo Yahweh. Los días en que el templo milenial estará abierto será en Shabbat semanal y Rosh Hodesh. En esos días todo el pueblo de la tierra se postrará delante de Yahweh a la entrada de la puerta que mira hacia el oriente. Todos, sin excepción, guardarán el Shabbat semanal, el Rosh Hodesh y las Moedín en la era milenial. Ahí nadie tendrá una excusa para no guardar los tiempos designados de Yahweh. Aquí en la dispersión somos conscientes que no podemos guardar al 100% todos los tiempos establecidos del Creador, porque estamos todavía viviendo en Egipto, estamos viviendo en la tierra de nuestros enemigos. Aquí el sistema del César no nos permite guardar los tiempos como debe ser. Pero un día Yahweh, el Elohim de Yasharel, nos libertará definitivamente de este sistema. Y entonces diremos: este es Yahweh nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación, porque tú, oh Yahweh, eres bueno, porque para siempre es tu compasión.